Ahí aparece un puntico grabación ha empezado por usted, este informador. ¿Listo? Ya, sí, señor. Listo, ya está iniciando la grabación. Entonces, muchachos, como les venía diciendo, hay problemas con el diligenciamiento de la historia clínica, eh, hay problemas con el diligenciamiento del FURIS y el FUTRANS. Karen, que pues ella está trabajando unos trabajitos en casa y algunas partes aquí en Bogotá hemos identificado varios errores en el diligenciamiento del FURIS, del FUTRANS y de la historia clínica. Hoy Karencita nos hizo una presentación. Jaiber me había pedido, Jaiber Tequendama me había pedido un instructivo porque creo que tenían dudas y hoy creo que las despejamos. Este video también lo voy a dejar con un listado de asistencia, con un link para que ustedes por favor se registren por ahí en unas 2 horitas o en la tarde. ¿Qué pasa? Que yo salgo de esta reunión a otra reunión de financiera, planeación financiera y de transportes. Entonces toca un poquito. Entonces, Karen, muchas gracias. Si quieres abre la cámara. Y nos vas explicando el diligenciamiento correcto del FURIS y del FUTRANS. Hola, jefe, buenos días para todos. Y pues como el jefe lo dijo, ya vamos a iniciar una pequeña capacitación, es algo muy superficial del diligenciamiento del FURRIT y el FUTRANS. En este caso vamos a iniciar con el FURRIT. El FURRIT pues es un documento o un formulario para hacer las reclamaciones a las instituciones prestadoras de servicios de salud. En esta orden de ideas, pues vamos a iniciar. La fecha de erradicación es algo que nosotros no diligenciamos en el FURRIT, porque esta fecha de erradicación solamente la llena el fiduciario o el FOSIGA cuando va a hacer la reclamación directamente al seguro. O sea, esos son campos que directamente lo llena es el FOSIGA. Nosotros no tenemos por qué poner fecha, ni año, ni nada, absolutamente nada en el encabezado del FURRIT. Aló. Se te cortó, Lo Karen. escuchamos. Bogotá Parafusa. Espera porque se les cortó la comunicación aquí a Karen María. Se llena Karen, es se con te cortó los un datos. poquito. Se te cortó, tocaste. ¿Ahí me escuchan, jefe? Ya la estoy escuchando. Todos la están escuchando. Levanten la mano los que sí. Sí, ya se escucha. Listo. Ok, Ahora sí. listo, perfecto. De ahí iniciamos a datos de la víctima. La víctima quiere decir de la persona afectada en el momento. Acá no es el acompañante, no es el familiar, bueno, independientemente es la víctima lo que vamos a poner los datos ahí, que es el primer nombre, el primer apellido, perdón, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Seguimos con el tipo de documento. El tipo de documento pues es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, si es por pasaporte, si es tarjeta de identidad, si es registro civil, AS, que significa adulto sin identificación, y menor sin identificación. En este caso, cuando tenemos adulto sin identificación o menor sin identificación, pues obviamente omitimos el resto de los datos. Pero casi siempre, normalmente, tenemos los datos de cédula o tarjeta o pasaporte y asimismo fecha de nacimiento, el número de documento y el sexo que corresponda a la persona. Dirección de residencia. La dirección de residencia es algunos que dicen, no, es que no recuerdo mi dirección. Obviamente, aunque sea poner el barrio donde vive o el lugar donde vive, así no se sepa la dirección exacta, sino al menos la nomenclatura general. El departamento y el municipio. El número de teléfono debe ser obligatorio según el instructivo de
del FURRIPS, es algo obligatorio. ¿En qué condición estaba el paciente o la persona afectada? Si era conductor, si era peatón o si era ocupante. Muchas veces ese campo también lo dejan en blanco. Seguimos al sitio donde ocurrió el evento. Qué pena te interrumpo, tengo una Perdón, duda. Karen, una pregunta, Karen. Sí, Dime. entonces espere, vamos en orden. Johan levantó la mano primero, sigue Sergio. Listo, Johan, cuéntame. Mira que es en la parte de arriba donde dice datos de la institución, no te alcanzamos a escuchar, ahí fue cuando se cortó la llamada. En datos de la institución es a dónde trasladas al paciente. Es hacia dónde te direccionas con el paciente. Entonces, ¿qué pasa, Johan? Ahí lo que su merced tiene que llenar es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Clínica San Luis de Soacha, un ejemplo loco, ¿sí? Entonces, su merced trasladado es a la razón social. ¿Cuál es el código de habilitación? El código de habilitación lo da Secretaría de Salud para todos los entes o IPS que están adscritas ante Secretaría de Salud, ¿cierto? Entonces eso empieza en Bogotá, empieza por 1100, no sé qué cosas, y ese código de autorización, y el NID ya es el registro único de identificación como empresa. Entonces empieza por 860, por 870, y ustedes ahí van diligenciando los datos y la razón social de la institución que nos va a recibir el paciente. ¿Qué pasa? Esto está muy delicado, este tema, Johan, y ahí les hago una cuña, porque ahorita es muy fraudulento este tema de los SOA. Los están utilizando mal, llevan personas que no tienen que llevar, y recuerden que esa póliza el año pasado estaba sobre los 25 millones de pesos. No me acuerdo cuánto fue el incremento este año, creo que fue el 5.2. Al ser el 5.2, entonces estamos más o menos hablando sobre unos 27, 28 millones de pesos. Pero esta gente está utilizando mal los SOA y Secretaría de Salud. Yo ya he visto, porque tengo un amigo en el carro comando aquí en Bogotá y están tomando medidas sobre el asunto. Además que hay unas empresas que son piratas, habilitan una ambulancia con el número tal, ¿cierto? Pero las clonan. Y al clonar esas ambulancias tienen un evento fraudulento, que eso ya está en una investigación, pues ahí les cuento. Por eso nosotros tratamos de hacer las cosas bien. A pesar de que nosotros no hacemos el cobro del SOA para trámites legales en caso de una investigación, sí necesitamos el FURRIS y el FUTRANS. ¿Por qué yo no cobro los SOA? Porque yo ya tengo un convenio que es el Estado, que es el Instituto de Infraestructura y Caminos de Cundinamarca, porque ya cambió la razón social, ustedes ya les dije que en la reunión, eso ya cambió, ya no se llama Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, sino de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, para que lo tengan en cuenta. Entonces, muchachos, como yo ya trabajo con el Estado, que es el ICU, y pertenece a la gobernación, o todos trabajamos para la gobernación de Cundinamarca, entonces yo no puedo hacer doble cobro, porque sería fraudulento por parte de nosotros, ¿sí? Porque eso lo está pagando el ICU, lo está pagando el Estado, lo están pagando los ciudadanos. ¿Vale esa aclaración? Karen, perdóneme la pregunta. ¿Sigue Sergio o Dianita? Vamos contestando de a poquitos preguntas. Dime, Dianita. Una pregunta, Karen. Ahí donde dice la dirección de residencia, ahí puedo abreviar en cuanto, digamos, sea diagonal, carrera. Cuando dice número, puedo colocar, tengo que colocar toda la palabra número o puedo abreviar con el numeral. Karencita, ¿nos escuchas? Karen, ven, yo voy abriendo aquí el instructivo. Un segundo, por favor. Estamos hablando del FURRIPS, que es el primero. Yo le mandé a Jaiber el instructivo también, pero nos dice, en cédula podemos tener todo lo que es tarjeta de identidad, personas ancianas, más código, número de documento, fecha. Espérame porque Karen se había salido. Se nos salió la anfitriona de Karencita, ¿cómo está? Karencita, es que nos dicen los compañeros que sí, donde anotamos la dirección podemos colocar lo que son siglas, diagonal, número, calle, carrera. No, señor.
Ahí no se puede abreviar de ninguna manera porque como es un documento totalmente legal, no pueden haber abreviaturas de ninguna manera. Ok. De todas maneras, muchachos, yo al grupo les voy a montar en la página, les voy a montar para que tengan el FURRIS y FUTRANS ahí y sepan cómo diligenciarlo, porque aquí ya está, tengo los instructivos de secretaría. Sigue, Karen, sigue. Seguimos con los datos, pues donde ocurrió el accidente o el evento, mirar ahí qué naturaleza o qué tipo de evento fue. Asimismo, pues obviamente ahí da la opción de marcar con una X de Se le fue la voz, Karen. Tenemos problemas Si nos compartes pantalla, por favor, que no vemos. Karen, se te fue, es que se fue otra vez. Allá Fusa tenemos mala señal de internet. Listo. Bueno, muchachos, ahorita eso ya cambió, ya no se llama el FOSIGA. El FOSIGA era el fondo de solidaridad que tenía, que cuando era un carro fantasma, ¿me están escuchando? Sí. Cuando era un carro fantasma, antes pasaba al FOSIGA y eso lo pagaba el Estado, no lo pagaban lo que eran las aseguradoras como Mafre, Suramericana, tantas que hay dentro de la póliza. Ahora, esas pólizas, cuando no es un carro fantasma, los paga directamente el gobierno, que es un fondo que tiene el gobierno para estos casos catastróficos. Y creo que paga la misma cantidad de lo que pagan los entes privados. ¿Listo? Cuando el paciente tiene PS y se acaban esos 27 millones del SOAT, pasa automáticamente a la EPS, o sea, ese paciente se le acaba ese cupo del SOAT y pasa a la EPS, y la EPS comienza a cubrirle todos los gastos, ya sea de hospitalización, cirugías o los trámites que quedan pendientes. Si usted estaba trabajando del carro, Sergio, entonces, si usted estaba trabajando dentro del carro y usted estaba en su jornada laboral, ya no pasa a ser a la EPS, sino pasa como segundo pagador la ERL. Listo, porque fue un accidente laboral, pero habría que notificarlo desde el principio que fue un accidente laboral. Pero la primera póliza que entra a cubrir como es vehículo, el SOA. Segundo pagador, la EPS, si no es dentro del horario laboral, y si es dentro de los horarios laborales y el personaje estaba trabajando, pues entra la ARL. Karencita se nos quedó. Ahí, jefe, ¿ya me escuchan? Ya, mamita, si quieres comparta acá pantalla, mamita, porque se le fue toda la onda. Listo. Sigue, por favor. Listo, entonces acá. Seguimos con la parte de lo que les estaba explicando de los terroristas, bien sea por explosión, masacre, mina antipersonal, incendio o ataques a municipios. Cada una tiene la opción de marcar gente que también está dejando este espacio en blanco. Están omitiendo el diligenciamiento de este campo. Dirección de la ocurrencia. Es el lugar donde recogemos la víctima o el lugar donde nos notifican que pasó el evento. Bien sea manejamos por PRs, por kilómetro, o bien sea por ubicación de un ejemplo, estación de policía, estación de bomberos. Todo eso tiene que ir ahí lo mismo, sin abreviaturas ni espacios en blanco. Ningún documento obligatorio o privado puede dejarse en espacios en blanco. Entonces, muchachos, Por ahí que vamos a alteración. llenar. Ahí que vamos a llenar, por ejemplo, calle, completo. Si es diagonal, completo. Si es transversal, completo. ¿Cierto? Entonces, calle,
4C, un ejemplo, número 12-96. Entonces no utilicemos abreviaturas, eso es igual que la historia clínica, no podríamos utilizar otro tipo de simbología para la historia clínica. ¿Listo, muchachos? Sigue, Karen. La fecha del evento o accidente es la fecha en que se atiende a la víctima. Un ejemplo, hoy 4 de abril del 2025. La hora en que notifican la atención a la víctima, el departamento y el municipio. Estos Entonces, campos. ahí ya tienen que tener en cuenta, por ejemplo, Huasca, qué código le corresponde. A Tequendama, qué código le corresponde. A Cibaté, qué código le corresponde. ¿Cierto? El código del municipio, tienen que tenerlo en cuenta. No sé si ya lo tengamos y lo tengamos claro, y si no, solicitémoslo. Porque nos toca mirar a ver cómo lo hacemos, o si no, ahorita sería la tarea de Karen para el lunes, que nos averigüe los códigos de cada ciudad, de los 5 que estamos, ¿no? Vamos, si estamos en Ubaté, el código de Ubaté, si estamos en Zipaquirá, el código de Zipaquirá. Oiga, Zipa no se unió a la reunión. Entonces sigue, Karen. Y perteneciente a la zona urbana o zona rural. También demarcar esas dos. Algunas de esas dos. La descripción breve del evento es una descripción que usted, cuando llega a la primera escena, evidencia. ¿Qué evidencia? A la primera impresión. Esa es lo que va a poner acá. Listo, muchachos. Ahí yo tengo unas cosas. Dentro de los informes del IQ, estuve revisando con Karen y encontré que ustedes colocan hipótesis que el carro se chocó por... No, ustedes no pueden colocar hipótesis. Nosotros no somos un ente investigativo, somos personal de salud. El caída de motocicleta, y menos mencionar que es por un hueco o que fue una falla en la vía. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para el IQ y eso es irnos en contra del IQ. Pilas. Entonces, nada de hipótesis, porque nosotros no somos el CTI, no somos agentes de tránsito, no somos nada en absolutamente. Allá en Tequendama fue que me pasó. Entonces, nada de colocarme, no ustedes, otra persona que me toca retroalimentar. Pero muchachos, sí me tienen que evitar eso de la hipótesis. Nosotros no somos un ente investigativo. ¿Listo? Entonces mucho cuidado con eso. Descripción del evento catastrófico. Cerremos el caso. Caída de motocicleta. Choque de motocicleta con camión. ¿Sí? Cerremos. Seamos muy cerrados. Porque nosotros no somos entes investigativos. Ni CTI, ni SIGI, ni nada. ¿Listo? Ya si ellos piden, pues ellos tienen que venir, los agentes de tránsito tienen que venir, hacer un croquis, hacer unas evaluaciones, hacer unas mediciones, que nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros ya nos preocupamos es por una buena historia clínica, un buen diligenciamiento del FURRIS, del FUTRANS, y si nos toca, como me tocó en Cibate, el primer respondiente cuando hay personas fallecidas. A veces nos toca ser el primer respondiente. Dianita, que tiene una espalda buena, ¿su merced ha tenido que hacer primer respondiente con personas fallecidas? Allá en Tequendama, Dianita Zamora. Sí, señor, este año. Ok, porque el año pasado nos tocó con Johan, que por ser primer respondiente llenaron un formato de primer respondiente. Listo, pero ahí en esos formatos también diligencien los cerrados, muchachos. ¿Cerrados qué es? Colisión vehículo-motor de motocicleta con camión. Punto. Nada de investigativo ni nada, porque nosotros no somos un ente investigativo. Sigue, Karencita. Acá continuamos con los datos del vehículo del accidente de tránsito. No es del carro, que es que me prestaron los papeles, que porque el mío no tenía seguro, que es que ya viene el carro, pero por mientras tanto pues pasemos esto. No, es del vehículo implicado en la escena. Dentro de estos vehículos tenemos obviamente siempre por cuidarnos nosotros mismos, pedimos tarjetas de propiedad o pedimos documentos completos del vehículo. En este caso, verificamos si el estado del vehículo
o está asegurado, si es un vehículo no asegurado, si es un vehículo fantasma, si es un vehículo con póliza falsa o un vehículo que se da la fuga. En muchos casos, pues obviamente el vehículo pues se va a la fuga y quedamos totalmente indocumentados. La marca, en caso de que tengamos un vehículo, un ejemplo, asegurado, ponemos la marca del vehículo. Todos esos datos están dentro de la tarjeta de propiedad. La marca del vehículo, la placa, mirar que coincida en la placa del carro con la tarjeta de propiedad que se está pasando en ese momento. El tipo de servicio, si es particular, si es público, si es oficial, si es un vehículo de emergencia o un vehículo diplomático. Ahí tachar con una X, bien sea cualquiera de las opciones. El código de la aseguradora, pues casi nunca tenemos el código de la aseguradora, pero el número de la póliza está dentro del SOAT. El número de la póliza siempre va a estar dentro del SOAT. Cuando contamos con intervención de autoridad, bien sea policía, si contamos en ese momento con ese apoyo, si sí o si no. No dejar espacios en blanco. Y cobro de póliza, nosotros no hacemos cobros ni afectaciones a pólizas en ningún momento. Datos del propietario del vehículo. Lo mismo en la tarjeta de propiedad, se encuentran todos esos datos. Primer apellido de la persona propietaria, el segundo apellido, primer nombre o segundo nombre. En caso tal de que, un ejemplo, la persona tenga un solo nombre, pues un solo nombre y tachamos o ponemos rayitas o bueno, para que no se vaya a alterar el documento. El tipo de documento, si es cédula, lo mismo si es cédula de extranjería, la dirección de residencia, el departamento y el municipio de residencia de la persona. Y el número de teléfono. Estos datos son algo que no pueden omitir porque al momento que la IPS vaya a hacer el cobro del documento, se comunican directamente con la persona afectada. Datos del conductor del vehículo involucrado. Muchas veces estos datos no son los mismos del propietario del vehículo. Porque creen que entonces, porque el carro está a nombre de Pepito Pérez, entonces el involucrado es Pepito Pérez. No. Muchas veces es un carro alquilado o un carro que no le han hecho papeles, o bueno, independientemente de lo que sea, muchas veces son personas diferentes. Volvemos a lo mismo, el primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. El tipo de documento, número de documento completo, dirección, departamento y municipio. Si se dan cuenta, en casi todos los campos son los mismos datos los que se manejan. En la mayoría de campos casi son los mismos datos. La dirección, departamento y todo. Aquí iniciamos con las firmas. Bien, perdónenme. El certificado de atención médica. Entonces, dentro del certificado de atención médica tenemos la fecha de ingreso, fecha en que usted traslada al paciente y fecha en el momento que usted lleva al paciente a la institución. Cuenta con la fecha de ingreso, un ejemplo, el 4 de abril del 2025, la hora en que ingresó y son los datos básicos de este pedazo. ¿Por qué? Porque nosotros al momento no contamos o no hacemos egresos de las instituciones.
Solamente hacemos ingresos. Por lo tanto, tampoco colocamos diagnóstico principal de ingresos, ¿sí? Exactamente, esa parte nosotros no nos corresponde. Dianita, ahí voy a aclarar de que nosotros no diagnosticamos. Lo que es enfermería no diagnostica, o auxiliares de enfermería no se diagnostican. Nosotros siempre colocamos una historia de X, porque lo único que diagnostica realmente, y la legislación colombiana dice que es el médico. Todo médico legal, ni siquiera un tecnólogo, porque no nos da. Diferencia en Estados Unidos, que ya los tecnólogos o los paramédicos que llaman, ellos sí tienen un recaimiento a nivel legal, ellos pueden intubar, pueden colocar medicamentos, pueden hacer otras cosas, pero es una legislación totalmente diferente. ¿Listo? Pero acá en Colombia todo, la responsabilidad médico-legal cae sobre el médico, sobre ese profesional. Tener en cuenta que nosotros horas la manejamos en hora, digamos, tipo militar. ¿Sí me entienden? Nosotros no ponemos que la 1 de la tarde, entonces la 01, no. Nosotros es hora militar dentro del FURRITS y el FUTRANS. Apellidos de médicos o firmas de los médicos. Muchas veces cuando ellos ponen el sello, pues ya uno saca por obvia razón lo que es el primer apellido del médico, el segundo apellido del médico, el primer nombre y el segundo nombre. Casi siempre los médicos dejan el número de documento como el mismo registro médico. Muchachos, ahí les va alguna aclaración. Yo en esta institución hasta glosas he contestado. El único que puede dar fe de eso es Jaiber. Porque con Jaiber, cuando yo llegué a esta institución, tuve que contestar 300 millones de pesos en glosas. Eran como 1000 cajas. Que recuerdo que el pobre Jaiber también estaba recién ingresado y me ayudó a hacer todo ese proceso. ¿Por qué es la mayoría de las glosas? Porque primero, tiene que llevar el nombre completo del médico, los 2 nombres y los 2 apellidos. Segundo, algunos tienen registro médico o otros tienen el documento. Toca anotar los 2. Y tercero, el sello. El sello que sea legible, porque por esas bobadas a mí me van a glosar. Entonces, muchachos, y en caso de investigación también es importante tener claridad. Usted sabe que los médicos no es que tengan la letra más bonita de este mundo, tengan la letra más bonita de este mundo y la más legible. Ellos escriben en arameo antiguo, ¿sí? Que ya es una lengua muerta. Entonces ahí, dentro de esto, dentro de los informes tampoco me coloquen el galeno, porfis. He visto muchos que me colocan el galeno, le entrego al galeno de turno. No, médico de turno. Galeno es algo muy coloquial y se utiliza en muchos países de Centroamérica, pero nosotros los colombianos no utilizamos la palabra galeno. ¿Listo? Para nosotros se le entrega al médico de turno. Ahí va esa aclaración. Gracias, es que me voy acordando de cositas. Sigamos. Tranquilo. Y las firmas del médico. Firma, casi siempre ellos ponen su sello, entonces los sellos dentro de los espacios del documento. Johan, levante la mano para que... Bueno, qué pena, es que en las hojas que nosotros tenemos acá del FURIT, nosotros encontramos un campo que es el 7º y el 8º, uno que dice datos de remisión y el otro amparo de transporte y movilización de la víctima. ¿Dónde va a ir esta? La remisión la hace referencia contra referencia de cada país, de cada institución. Eso ya. Pues ahí nos llenamos. Señor. No, ¿cierto que no, Karencita? No, señor, ahí no se llena nada porque nosotros no hacemos traslados secundarios, no estamos dentro de traslados secundarios. Ah, bueno, es que tiene que dar la duda porque sí, eso lo manejan en traslados secundarios, pero como no hablaron nada y dije, no dejar nada claro, tiene que dar la duda. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros entramos a la clínica San Luis de Soacha, ingresamos al paciente, pero ese paciente tiene un trauma craneoencefálico severo y necesita la valoración por neurología.
Acontece de que en San Luis de Soacha, suponiendo, no hay ese especialista. El médico de turno tiene que pasar a referencia una hoja de remisión para que ese paciente lo comenten en hospitales donde tenga el nivel de complejidad, que donde tiene neuro, la mayoría son nivel 3 4, ¿cierto? Entonces ahí lo que hace el médico de turno es para iniciar un proceso de remisión. Con ese proceso de remisión ya referencia llena esos datos a los cuales vos estás haciendo referencia. ¿Listo, papá? Sí, sí, señor. Sí, sí, sí ¿Le lo quedó tenía claro? claro, digamos, lo de remisión, pero como no habían tocado el tema, me había echado la duda. Bueno, Ok. papá, no, pero es muy Y válida para que tengan claro el asunto. Abramos las cámaras, el por amparo, favor. Nunca nos vemos. el amparo, el amparo de transporte y movilización de víctimas. No sabría Ahí decirle son los, ahí. pues yo lo que Espérame, yo tengo entendido son los datos de nuestra ambulancia. son los datos de la ambulancia, exactamente. El amparo de transporte y movilización de la víctima son los datos del vehículo y la placa en el que se traslada la víctima, en este caso de cada móvil. Ok, sí, sí, como no lo habían nombrado, me había echado la duda. Exacto. Sí, Gracias. discúlpame. Entonces, dentro del transporte de la víctima, acá, dentro de estos renglones o dentro de este espacio en blanco, se pone desde dónde trasladas a la víctima, un ejemplo, desde el kilómetro 26 más 300, un ejemplo, hasta Clínica San Luis de Soacha. ¿Sí? Sí, ¿Qué tipo de sí, ambulancia? ok. Nosotros manejamos solo tipos dentro de corredores, tipos de ambulancia básica. Nosotros no contamos con ambulancias medicalizadas, entonces ahí en ambulancia básica. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Vale. Puede cerrar el Entonces, micrófono yo. seguimos con lo del Futran. El Futran es algo más corto, pero tiene prácticamente los mismos espacios del Furrit. Datos del transportador. Acá en datos del transportador contamos o encontramos nombre de la empresa de transporte especial. En este caso sería Cruz Roja Colombiana. Seccional Cundinamarca y Bogotá. Ahí vale Dinamarca la y Bogotá. ¿Por qué vale la redundancia, muchachos? Porque nosotros tenemos 32 departamentos y los 32 departamentos, la Cruz Roja hace procesos diferentes. ¿Listo? Entonces, para que ellos sepan que somos y pertenecemos a Cruz Roja Bogotá, las ambulancias del ICU y las ambulancias de Sodimat que están en Cundinamarca están habilitadas en la IPS de FUNSA. Nosotros tenemos una instalación para poder ejercer sobre Cundinamarca, y Cundinamarca tiene 116 municipios en los cuales ahí podemos nosotros poner cualquier ambulancia porque estamos habilitados y tenemos una IPS donde habilitamos. Los únicos que creo que la conocieron fueron los que tuvieron contacto con Devisar porque tenían llaves y pueden ingresar allá, porque quedaba muy cerca, estaba dentro de ese corredor. Entonces, pero para su información, muchachos, estamos habilitados en Cundinamarca y ustedes están trabajando para Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca de Bogotá. Está la seccional Bolívar, está la seccional Nariño, está la seccional Medellín, la seccional Antioquia. Hay muchas seccionales, pero cada Cruz Roja, a pesar de que somos uno solo, administran recursos diferentes y tienen proyectos diferentes. ¿Listo? Siga, Karencita. Listo, jefe. Dentro de... ¿Alguien tiene una pregunta? John Valero. Hola, buenos días. Qué pena que estábamos en recorrido bien, no teníamos cobertura. Qué pena será que de pronto nos pueden saber un poquito de qué trata la reunión. John, estamos haciendo como un breve recuento o recordéis de cómo es el diligenciamiento correcto del FURRIT y el FUTRANS. Vale, todos vamos a estar haciendo grabación de la capacitación que va a quedar disponible. Igual hasta ahorita iniciamos con el FUTRAN. Ah, ok, pero va a ser una exigencia de ahora en adelante. Con respecto
respecto a qué? ¿Con respecto al diligenciamiento? Señora, Sí, sí, señor. listo, vale, muchas gracias. Vale. Lo mismo que decíamos en el FURRIT. Fecha de entrega, número de radicado, son encabezados que nosotros no diligenciamos. Acá donde dice que el nombre de la empresa, lo que el jefe estaba diciendo, que Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, el código de habilitación de la empresa, en este caso sería el de Cruz Roja. Ese sí se lo quedo debiendo porque yo tengo el de Bogotá, pero no el de Cundinamarca. Entonces, Karencita, me acuerda, tome nota ahí y yo les averiguo el código, es el cual sale en el Listo. REPS, en el registro de los prestadores de salud de Cundinamarca. Listo, sí, señor. Acá contamos con el primer apellido del transportador. En este caso seríamos nosotros los auxiliares, los tecnólogos, la persona que haya hecho la atención es el que pone sus datos acá como respaldo. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Tipo de documento con el que se cuente, número completo de documento, se traslada en ambulancia básica y en vehículo la placa de la móvil en que se encuentren. Dirección de la empresa, quiere decir la dirección de la principal de Bogotá, el número de teléfono y el departamento en el que nos encontremos y el municipio. Dentro de esto tenemos una relación de víctimas que son trasladadas. Dentro de esto tenemos el tipo de documento, que siempre lo dan en recuadro con el fin de rellenarlo o tacharlo, digámoslo así. El tipo de documento se pone en el espacio que hay un cuadrito en blanco más grandecito. Ahí se pone si es cédula, tarjeta de identidad, cédula de extranjería. Seguido a eso, ponemos el número como tal. 1, 0, bueno, independientemente de lo que sea, lo llenamos en estos cuadritos pequeños. Pilas acá, porque la mayoría, o pues como en el FURRIT en eslabones anteriores, siempre piden es primer apellido primero y segundo apellido. Acá cambia, acá lo primero que pide es primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Acá la confusión a veces es como en los eslabones anteriores vienen llenando primero los apellidos, cometen el mismo error en este espacio. Si se traslada una víctima, pues una víctima. Si traslado dos víctimas, pues las dos víctimas tienen que estar relacionadas en este cuadro, con sus datos completos. Lugar en el que se recoge la víctima o víctimas. Lo mismo, si es por PR en el kilómetro, en el PR en que lo haya encontrado, en el que haya sido la escena, a qué departamento corresponde y en qué municipio se encuentra. Si es zona urbana o si es zona rural. El certificado de la certificación de traslado de víctimas es la institución prestadora de servicios de salud que hace como el ingreso o la atención a la persona o a la víctima. El día en que realizan el traslado, el mes y el año, y la hora ahí al ladito. Recuerden, hora tipo militar. Nombre de la IPS que atendió a la víctima, lo mismo que ya veníamos diciendo. Un ejemplo, Clínica San Luis de Soacha. El NIT, si contamos con el código de la habilitación,
la dirección, el departamento, el municipio y el número de teléfono de la institución. Estos datos son de la institución, no son los datos de las personas afectadas, no son los datos del acompañante, son los datos de la institución que fue la que nos hizo el ingreso del paciente. Entonces, como tal, ese es el FURRIT, ese es el FUTRANS, no sé si tengan alguna otra duda. Son espacios muy parecidos y muy relacionados, pero que sí se está fallando mucho en cuestión de espacios en blanco o mal diligenciados. Listo. Entonces, muchachos, vamos a hacer un repaso de la historia clínica, porque también hemos visto errores que tienen en la historia clínica. Entonces, si quieren, deje de compartir pantalla, Karencita, y yo ya comparto pantalla aquí con estos muchachos. Hace una pregunta sobre el FUTRAN. Sí. Nosotros estamos, bueno, acá en la parte de abajo donde dice nombre del representante legal, tipo y eso, firma, estábamos nosotros haciendo firmar al médico. ¿Eso va en blanco ahora? Pero firma el representante legal aquí al lado, déjame ver el espacio, Esas son las tres firmas. Esas son las tres firmas que corresponden, pero ahí casi siempre el representante legal se toma como el médico que le recibe a uno. O sea, seguimos haciendo firmar al médico. Se sigue llenando, exactamente, sí señora, se sigue llenando ese espacio normal porque él es el que queda a cargo del paciente que nos recibió. Gracias. Listo. Entonces deja de compartir pantalla, si quieres, y yo comparto pantalla. Hacemos aquí unas especificaciones de la historia clínica. Nadie trajo un tintico ni nada, ¿no? Allá usted tampoco, que es un vasito de leche con bocadillo, nada. Allá Walter también. Grave Walter. Ni tintico ni nada. Joan es el que no ha comprado. Listo, muchachos. Por favor, Alejandro no, Karen. ¿Quién más está? John Valero, abra la cámara, por favor, para vernos las carátulas. Voy a compartir pantalla con estos muchachos. No nos dejan compartir pantalla. Listo. Me avisan apenas puedan ver ahí la historia clínica, muchachos. Listo. Entonces, muchachos, recuerden de que la historia clínica es un documento legal, tiene demasiadas connotaciones a nivel legal. Se lo repito a todo el mundo, lo que no está escrito no existe, y para un abogado mucho más. Se pueden presentar pleitos, pueden presentarse en demandas, pueden presentarse. Me pidieron copiar la historia clínica de un corredor en lo que yo llevo, que fue Huasca, para un proceso investigativo. Ustedes no tienen derecho a entregarle la historia clínica absolutamente a nadie. Es un documento legal. Si lo van a hacer al correo de edward.gonzalez, que ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Ustedes les dan mi correo y ellos tienen que mandarme unos papeles y yo tengo 15 días hábiles para reunir esa documentación. ¿Listo? A la persona. ¿Quién lo puede pedir? El paciente o la fiscalía directamente o algún ente legal que me pida y que esté en un proceso de investigación. A nadie, absolutamente a nadie, se le entrega la historia clínica. Solamente a mí. Y yo miro cómo proceso internamente eso, a nadie, porque después terminemos involucrados en cosas que no debemos estar involucrados. Y recuerden de que es un proceso legal lo que tenemos que hacer. John, ponga bien el celular para verlos al derecho, es que me cuesta trabajo verlos al revés. Eso, ¿qué hubo allá con el señor Edison Rodríguez? Buenos días. ¿Qué más, Edison? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Listo. Entonces, muchachos, Bien. seguimos con lo mismo. Ahora, entonces, por ejemplo, ¿el cursor se alcanza a ver? Sí, que yo estoy... ¿El cursor lo alcanzan a ver? Sí. ¿Cuando lo muevo? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí, donde ustedes
esta es la fecha. Vamos a colocar la fecha en que recogimos al paciente. Si fue a las 11, a las 23:59 del día 4, entonces fue a las 23:59 del día 4. Ya no fue el día 5. Pilas porque se pasa de horario. Porque aquí tiene que coordinar con las horas que hemos llegado. A qué horas llegamos y el día que llegamos. Cuando hay esa vuelta de día, que estamos entre las 23 y 24 del día 4 y pasamos al 5, tocamos que cuando tengamos contacto con el paciente, si lo tenemos el día 4 es el día 4, pero si ya pasó un minuto y es el día 5, pues el día 5, para trámites legales, porque también tienen que colocarlo de los médicos allá en su acta de difusión, de todas sus cosas. Ahora, cuando decimos despacho, entonces a bomberos, allá a Diana Zamora la activaron y a Sergio, los activaron ahí a las 11 de la mañana, pero Diana hizo chichi y salieron a las 11:01. Entonces ahí colocan llegada a las 11:01 y salida a las 11 y a las 11:01. Se dirigieron al PR3, llegaron al PR3 a las 11:20, entonces colocan 11:20. ¿Cierto? Atendieron el paciente, hicieron todo su paciente, estabilizaron, hicieron la restricción de los movimientos cervicales, colocaron el collar cervical, hicieron movilización en bloque, le colocaron oxígeno a ese paciente, le colocaron máscara con reservorio porque estaba súper malito, hicieron la canalización y salieron, como llegaron a las 11:20, salieron sobre las 12 del día estabilizando al paciente. Un ejemplo. Entonces salen a las 12 del día del origen y llegan a la clínica. Como estaba malito, no lo pudimos llevar a la San Luis, sino a la cardiovascular de Soacha, porque estaba muy toteadito ese paciente y necesitaba cirugía inmediata. Entonces lo llevamos y llegamos a las 12:20 ahí y entregamos paciente, hicimos todos los trámites, esperamos todos los trámites de remisión, se hicieron de remisión de ingreso, se llenaron todos los documentos correspondientes y salimos de ahí a la 1 a la 1 de la tarde. Y así es que se llena. Nosotros en corredores no tenemos traslados redondos, solamente en traslado secundario nos pasa ese fenómeno. Con ustedes no nos pasa, entonces lo que es el espacio 1 y 2 lo omitimos. ¿Listo? Nunca nos ha pasado y nunca creo que nos va a llegar a pasar. Listo, muchachos. ¿Quién es el técnico en emergencias y transportes? El conductor. En este caso es Johan Cadena. El auxiliar de la ambulancia está allá Walter Alejandro Peñalosa, y el auxiliar de referencia, pues, ¿quién los activó? Si bomberos, que el capitán, no sé, el capitán Jack Sparrow, entonces lo activó el capitán Jack Sparrow, porque fue la persona que los referenció a ustedes dentro de los corredores. Aquí en Bogotá nosotros sí tenemos un referente, allá ustedes, ¿no? A ustedes los activó, no sé, el capitán, el teniente Cristian Quiroga, los activó, quien los haya activado, ¿listo? Ahí en ese momento. Aquí, origen, lo que decía Karencita ahorita. Entonces, el origen, entonces, San Antonio del Tequendama, PR 600 más 300. ¿Listo? ¿Qué persona que entrega? No, fue traslado primario. Entonces, es un traslado primario. Y el destino, en la cardiovascular de Soacha, clínica cardiovascular de Soacha, y se lo entregaron al doctor Sergio Rodríguez. Es un homónimo ahí de Sergio Rodríguez. ¿Listo? Ahí, listo. Entonces, ¿qué móvil? La móvil, ahí que colocamos la móvil 389, aquí colocamos la placa 389, la entidad es el seguro o a la aseguradora que esté ese paciente. Entonces, como fue un accidente de tránsito, seguros del Estado, colocamos seguros del Estado, un slash, y como segundo pagador, ¿quién sería? Compensar. Salud total, salud tal. ¿Sí me entienden? Para que sepamos quién fue el primer pagador y quién fue el segundo pagador. La entidad sería Seguros del Estado, slash, y le colocamos aquí el segundo pagador que PS tiene ese paciente. Porque este caso es código de Secretaría de Salud no aplica, porque en Cundinamarca no me dan código de Secretaría de Salud. Yo habilito mis carros, pero ellos no dan un código como en Bogotá. En Bogotá sí nos dan un código de Secretaría de Salud. Allá en Cundinamarca no. Estamos gobernados por la Gobernación de Cundinamarca, por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, y ellos no asignan ningún tipo de número. Eso solo pasa en Bogotá. O puede que en otras entidades, Medellín, Antioquia, Pasto, pero pues hasta el momento no en Cundinamarca.
Datos del paciente, por favor, nombres y apellidos, la edad que tiene el paciente, la fecha de nacimiento, el estado civil, el tipo de identificación, el tipo sería cédula CC, cédula CE, cédula extranjería, TI, tarjeta de identidad, RE, registro civil, la dirección del paciente, el teléfono, si es cotizante o beneficiario, el sexo, masculino o femenino, ¿sí? Ya si tiene otras cosas diferentes, pues no, es niño o niña, esto es trámite médico, ¿listo? Femenino o masculino. Lugar de la residencia, entonces no sé, San Antonio de Tequendama, o Cibaté, o Fusa, o Ubaté, ¿cierto? Ocupación importante o otro tipo de régimen, ¿listo? ¿Qué pasa? Esto no lo hizo cambiar la Secretaría de Salud cuando habilitamos Cundinamarca. ¿Por qué? Porque una cosa es que si yo iba con un familiar y el familiar me está acompañando, es datos del acompañante. Pero el acompañante puede ser el mejor amigo, pero él no responde por el paciente. Entonces colocamos el dato del responsable. Entonces colocamos el dato responsable del paciente. Puede ser el hermano o puede ser la mamá. Entonces esos serían los datos responsables del paciente. Una cosa es quién nos acompaña en la ambulancia y otra es quién es el responsable del paciente. Si es menor de edad ponemos la mamá o el papá. ¿Listo? Historia clínica. Aquí estamos fallando total. Entonces recuerden, la historia clínica va céfalo caudal. ¿Cierto? Recibo paciente, alerta, consciente, orientado en sus 3 esferas, ¿cierto? Con pupilas isocóricas, normoreactivas a la luz, ¿cierto? Con ingurgitación yugular o cómo lo encontramos, si el tórax está expandiendo, si no está expandiendo, si tiene la piel pálida, si no está pálida, si está diaforético, si está pletórico. Hay muchas razones por las que estas historias clínicas nos tenemos que llenar de todos estos argumentos, ¿cierto? Si hay expansión pulmonar, si no hay expansión pulmonar, si vemos que el tórax se expande, si no se expande, si hay un movimiento paradójico porque hay más de 3 costillas rotas. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Veo que se cortó la señal. Sí, listo. Entonces, todo cefalocaudal, si tenemos que colocar una canalización, se canaliza paciente, el miembro superior derecho, se fija con micropor, con yelco calibre 18, ¿cierto? Vena permeable, pasando solución salina, a 100 cc hora. ¿Listo, muchachos? En la medicalizada un poquito más difícil porque tienen que colocar que están pasando dopamina a 5 microgramos kilo minuto con una rata infusora de 1.6, ya es diferente. ¿Listo? Pero pues les cargo la aclaración. Si lo encuentran con dolor, deformidad, limitación del movimiento en alguno de los miembros, listo. Si lo encontramos con ojos de mapache, si lo encontramos con un bacle positivo, si lo encontramos con salida de líquido claro por el oído, o si salido de sangre por la nariz, que sería rinorrea, listo. Y otra cosa es epístasis, no se confundan, epístasis cuando se viene la sangre a nivel espontáneo, y ya lo otro sería rinorrea, es porque ya viene una hemorragia por la nariz por trauma, son cosas diferentes. Alejandro, tiene levantada la mano, cuéntenme cuál es su duda. Pero si me habla, tiene que abrir el micrófono. Alejo. Jefe, pues sí, yo la había levantado ahora porque... No le escucho, Alejito. Jefe, es que quería saber si el paciente no tenía ni SOAT, ni placa del vehículo, ni licencia, y tengo que llenar FURRIS y FURTRAN, porque no tiene ningún documento. Papá NN. Y va a entrar al hospital como NN. No sabemos quién es, ya le toca a las autoridades. Y nos tocará a la próxima ida al hospital. El nombre sí lo tengo y pues las tarjetas de identidad, sí. Porque iba manejando una menor de edad, pero no, la moto no tiene placa y pues no tiene ningún tipo de SOA, ni siquiera la moto tiene licencia de tránsito. Papá, pues colocamos
no se encuentran documentos, hacemos un anexo, lo anotamos también en la historia clínica, donde no hay documentos, no hay placa del vehículo, solo tenemos el nombre y el documento del paciente afectado. Tenemos que ser, en observaciones podemos colocar observaciones del traslado, que sería aquí, papá. Aquí deberíamos colocar esa connotación. Observaciones del traslado, no se encuentran documentos, no tiene nada, y ya, para nosotros es independiente y nos lo tienen que recibir en cualquier ente hospitalario, porque es un paciente que tiene una afección, tiene un trauma y lo tienen que recibir. Ya que lo pasen a ladres, eso ya no es problema de nosotros. Para nosotros tiene que ser transparente. Nosotros hicimos una atención médica, hicimos una intervención en salud, ya el resto pues que lo arreglen las personas pertinentes de la clínica. ¿Listo? Pero bien diligenciada la historia clínica. Karencita la veo con dudas, ¿no? No, jefe, no, señor. Johan. Jefe, o sea, sí le entendí la pregunta ya al compañero. Digamos, no tienen nada, entonces entra, sí, como cualquier paciente, pero entonces no llenamos ni Putrin ni Putran. Pero Purit y No, Putran, perdón. lo llenan, pero usando la salvedad ahí en observaciones donde diga que no tienen documentos y no se encuentran documentos del vehículo involucrado, ni el vehículo involucrado tenía placa. Ahí en observaciones, tienen espacio de observaciones. Ya, Porque pues, ya claro, okay, sí, o sea, no... Ah, ok, se nos dice. sale de las manos, papá. Claro, nosotros no podríamos tener esos... Ah, bueno, Ya pero después entonces sí, sí se llena, sí se hace Purit y Putran. sí, para todo accidente de tránsito. Dice. Ok, jefe. Muchas se llenan gracias. los dos, Purrit y Putran. Señor. La pregunta, jefe. ¿Se llenan los dos, Purrit? ¿Se llenan los dos? Sí. ¿Se llenan los dos? ¿Se llenan Sí. los dos? ¿Purit? Los dos. Luego el Purit no es para traslado secundario. Papá, yo prefiero llenar los dos. Aquí la ley y la claridad no ha sido muy clara ante los entes legales. Y Bogotá lo puede manejar de una forma, claro, Bogotá lo maneja de una forma, Cundinamarca de otra, y hagamos la salvedad en los dos formatos. No nos cuesta nada Y en el y lo estamos Futran, haciendo. en el Futran luego no se llena uno por cada paciente. O sea, no, independientemente que tengo 5 pacientes, entonces lo lleno solo con un formato. Si tienen los espacios, ahí Karen nos mostraba los espacios, si tienen los espacios para varios pacientes, sí, y si no, uno por cada uno. Ah, bueno. Lo único que cambiaría es en los datos del paciente, si toca llenar varios formatos, o si se nos pasa de los 10 pacientes, un ejemplo loco, ¿no? Pero pues no va a pasar, pero vamos a llevar para 10 pacientes en una ambulancia. Listo, muchachos, entonces, ¿qué le hicieron a ese paciente? Ustedes llegaron, entonces allá Diana, que es una experta, hizo restricción de los movimientos cervicales, le hizo movilización en tabla, le colocaron ahí posicionadores cefálicos, le colocaron la araña, ¿cierto? Le inmovilizaron las manitos para que no las fuera a sacar. Cindy está muy callada y eso todo lo van a colocar dentro de la descripción, lo que encontramos y lo que le hicimos a ese paciente. ¿A nivel qué? Cefalocaudal, que es como se llena correctamente una historia clínica. Salvedad, no es la salvedad, aclaración, siempre con esfero negro, de tinta negra, no puede llevar siglas y no puede llevar tachones ni enmendaduras. ¿Listo? Por ser un documento legal, y lo que decía Karen, igual que como cualquier documento legal, los espacios los tachamos. ¿Listo? Lo ideal es que nosotros anotemos la hora aquí en signos vitales. Ahí vamos a anotar la hora en que llegamos al sitio, le tomamos los primeros signos, lo subimos a la ambulancia, los segundos signos, tercer signos, cuando llegamos a la clínica, y si tenemos opción dentro de la clínica, porque en sala de espera, unos cuartos signos vitales. ¿Listo? ¿Puede haber un deterioro de Glasgow? ¿Puede haber un deterioro de los signos vitales? Claro. ¿Pueden haber alteraciones de entre hora y hora? Sí. Si el paciente tiene un trauma encefálico y ustedes lo recogieron con 110/70 de tensión arterial, pues si le aumentó la PIC, que es la presión intracraneana, obviamente le va a aumentar y ya está en 150, 110. Esa tensión se va alterando. Entonces usted ya tiene que informarle al médico de turno: doctor, este paciente va a empezar el deterioro porque ya empezó con una hipertensión arterial elevada, lo que significa que su PIC está aumentando. ¿Listo?
No es tomar los signos por tomarlos, porque cualquiera toma los signos, hasta la señora del aseo toma los signos. No, la precaución de los signos es que si se van alterando, nosotros vamos informando a la clínica para ya entrarlo a una sala de reanimación, para entrarlo a una sala de cirugía, para que lo vea un especialista. ¿Listo, muchachos? Porque tomar signos por tomar signos, hasta mi hijo que tiene el menor sabe tomar signos. No, la cuestión es irnos vigilando y avisar cambios. ¿Listo? Lo otro, lo que hablábamos ahorita, que el diagnóstico nosotros colocamos preferiblemente aquí. IDX, trauma craneoencefálico severo, trauma craneoencefálico moderado, ¿cierto? Trauma de tórax. IDX, impresión diagnóstica, que es la primera impresión que nosotros llevamos. ¿Listo? Siempre coloquen adelante IDX para que no tengan ya el diagnóstico. Llega el médico y dice, no, esto es un trauma craneoencefálico severo con fractura de base de cráneo, con un diagnóstico diferencial, pero ya lo colocas el médico. Nosotros no tenemos por qué meternos en ese evento RENA porque el que diagnostica el médico. ¿Y cómo diagnostica el médico? Después de hacer una resonancia magnética, después de hacer una TAC, después de medir una PIC, o estoy mintiendo, Diana Zamora. No, su merced tiene toda la razón. Bueno, entonces ahí en lo que es el PH-TLS, nosotros tenemos atención prehospitalaria y el ATLS ya es para los médicos que están en urgencias y que ya hacen unas medidas totalmente diferentes a las que nosotros hacemos. ¿Listo? Por eso existen esos dos cursos y por eso la responsabilidad es como que se divide. Una cosa es el tecnólogo o el auxiliar y otra cosa es el médico. Entonces ahí ya se dividen esas dos partes. Consentimiento informado. Si el paciente está inconsciente, pues obviamente usted en observaciones va a colocar que el paciente no firma porque su estado de conciencia no lo permite. Pero si está consciente y puede firmar, que firme antes de arrancar la ambulancia. Usted explicándole a ese paciente que dentro del traslado nosotros nos podemos pinchar, nos podemos varar, podemos tener un accidente, tenemos que tomar desviaciones porque hay una manifestación, por cualquier cosa. Pero siempre antes de iniciar el traslado, hacer firmar al paciente, porque él me está diciendo, él me está autorizando a mí como auxiliar, como tecnólogo, como técnico en emergencias y transportes, que lo puedo trasladar. Si él no se quiere dejar trasladar, pues ya vienen otros procesos diferentes, que es el desistimiento del traslado. ¿Listo? Recuerden que los pacientes con trauma lo pueden golpear a uno. Hay algo que se llama histeria postraumática. Yo cuando tripulaba, una vez un señor me cogió a patadas y fue un accidente de tránsito. Y yo dije, qué tipo tan grosero. ¿Cierto? A Diana leí una historia clínica, no, leí un informe de Diana donde el paciente no se dejó, los trató mal allá en San Antonio, les dijo de todo, pero uno tiene que tener como la habilidad y de pronto fue por el mismo golpe en la cabeza y tiene una histeria postraumática y puede pasar. Entonces hay que aprender a diferenciar eso. En los temas que estamos viendo de trauma, muchachos, ahí sale la histeria postraumática y es muy frecuente que los pacientes se vuelvan agresivos por golpes, por traumas. Ahí es importante. Consentimiento informado, entonces el paciente firma, llena su documento, la recepción del paciente, en qué institución, si el médico tiene alguna observación, que la anote, si el paciente está estable o inestable. ¿Listo? Importante los sellos. Ay, pues chicos. Importante los sellos, muchachos. Importante los sellos. Datos Es una responsables. pregunta. Sí, Cindy, me gusta escuchar tu voz. Jefe, pues era sobre el consentimiento informado del traslado. ¿Ese solo lo llena el paciente o cuando va con familiar lo podemos hacer llenar de ellos? Mamita, si el paciente está inconsciente o tiene fracturadas las dos manos y tenemos el familiar al lado, que lo llene el familiar. No pasa absolutamente nada. Gracias. Listo. Válida la aclaración. Si el paciente está inconsciente pero tiene a la mamá al lado, pues que firme el consentimiento, porque ella sí está consciente, pero dentro de la historia clínica tiene que quedar de que el paciente está inconsciente y no está en óptimas condiciones para realizar la firma.
profe, Sí, sí, Gallón. si el paciente no sabe escribir o algo así, ¿se le puede poner la huella? Deje la salvedad en observaciones que el paciente no sabe firmar. Que por esa razón él autoriza el traslado, pero no sabe firmar. Suele pasar, y más en ustedes, que es una población eh, rural. Suele pasar que hay mucha gente que no tiene estudio. Puede que tengan muchas vacas, pueden que tengan mucha plata, pero ellos no tuvieron educación. Saben de negocios y saben contar plata sobre la cuenta, así. Parecen cajero automático, pero no saben firmar, y pasa mucho en esos pueblos. ¿Listo? Entonces, muchachos, venimos con la firma, datos de responsables del traslado. Entonces, aquí está Cindy, que allá en Huasca. Entonces, Cindy es la que llena todos sus datos, el nombre, la identificación, el cargo y la firma, responsable de quien entrega el paciente. Entonces, ahí también llenamos todos los datos, responsable de quien recibe el paciente, y la omitimos porque no hacemos traslados secundarios. ¿Ustedes están viendo? Sí. ¿Una bolita ahí? Sí. Listo. Entonces aquí ya lo omitimos porque es para traslados secundarios. Allá Sergio, allá en esa recocha que está con Diana. Entonces, Sergio, entonces usted que ha hecho traslados secundarios, solamente se hace para traslados secundarios y cuando son redondos. De resto, la firma es del que recibe el paciente, del que entrega el paciente y el responsable del paciente. O sea que ustedes terminan de estos dos. ¿Listo? Ahora, en este caso, para ustedes no aplica esta parte, pero sí tenemos que tener. No aplica, pero de pronto, aceptación de traslado por parte del familiar, colocar sí o no. Resultados de exámenes, no porque son pacientes primarios, remisión tampoco, volante de traslado tampoco, y entrega del paciente por parte del personal de la institución tampoco, autorización médica de traslado, no. Entonces solo aplicarían como 2 ítems solamente para ustedes. ¿Listo, muchachos? Y aquí, en guía de manejo de objetos personales. Este es importante, muchachos. Entonces imagínense que Fadul Nieto allá con Alejandro se encontraron un paciente inconsciente. Ese paciente inconsciente tenía esa billetera pero llena de plata. Tenía 6 billetes de 100.000, que eso es mucha plata para nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Fadul tiene la habilidad de decir billete de 100.000 pesos. Aquí, en objeto encontrado. Billete de 100.000 pesos. Aquí colocamos en descripción número de serie y observaciones, si está roto o no está roto. Segundo billete, Fadul ahí entregando esos billetes. El objeto, billete de 100.000 pesos, número de serie tal y las condiciones del billete. Si se encontraron la billetera, entonces billetera en cuero trianol, ¿cierto? La cédula, cada cosita. Si lleva muchas cosas ese paciente y toca llenar un anexo, otra historia clínica, cogemos otra historia clínica. Y cuando se lo entreguemos al familiar, que el familiar le reciba, o si fue la enfermera del hospital de Ubaté, ¿cierto, Fadul? Entonces, responsable del recolector fue Fadul Nieto. Coloca el cargo, porque allá Fabio estaba por allá enchicharronado consiguiendo camilla y picándole el ojo a la enfermera para que le diera sábanas y poderle atender. Listo. Y quien recibe las pertenencias, entonces Olga Juliet, ¿cierto? Olga Juliet, enfermera jefe. La cédula, y aquí coloca cargo enfermera del hospital de Ubaté. Listo, y eso nos salva. En Bogotá me pasa mucho que la gente dice que no les entregaron las pertenencias. Por eso se diseñó este formato, muchachos, para que ustedes no tengan problemas después de que ellos hayan firmado de que usted les entregó su plata, los 6 billetes allá de 100.000 Fadul, y dijo que los entregó en últimas condiciones. Pues a ustedes no les va a dar ningún proceso legal. De lo contrario, lo pueden a uno demandar y puede estar ahí en juego su tarjeta profesional. ¿Listo, muchachos? Aquí, si podemos, por ejemplo, en la lista de chequeo de educación al paciente,
Este sí se hace más que todo para traslados secundarios, pero por ejemplo, si el paciente tiene una herida, usted le puede enseñar que tiene que tener el bracito quieto, que tiene que tener esto, pues colocamos ahí de que usted le explicó al paciente que no se podía mover, que no podía hacer esto, pero realmente esto en traslados primarios creería que no se haría tan fácil. ¿Listo? En traslados secundarios sí nos toca, porque es como darle una educación al paciente. Si es hipertenso, pues uno le explica que tiene que llevar una dieta hiposódica, baja en sal, que tiene que comer una dieta rica en frutas, en verduras, que tiene que dejar de fumar, que tiene que caminar, pero pues en ustedes no, porque ustedes, la mayoría de pacientes los encuentran muy álgidos, tienen mucho dolor, tienen muchas cosas. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya les presenté la historia clínica del paciente, espero que por favor los vayamos evaluando. No es una amenaza, pero una de las órdenes grandes de las directivas, como vamos a comenzar a hacer la revisión de las historias clínicas. Si nosotros encontramos muchas fallas en las historias clínicas, pues no los podemos volver a recontratar, porque siempre en la inducción al cargo se les muestra un video, 2 videos del diligenciamiento y esto, y recuerden que es un documento legal. Es un ánimo sin amenazar, pero sí, en Bogotá ha pasado que hay gente que la han sacado porque pues técnicamente no cumple con los requisitos. En corredores nunca me ha pasado, pues tampoco he tenido tiempo como de revisar las historias clínicas, pero sí el debido diligenciamiento, lo que decía Karen, no espacios en blanco, no espacios nada y todo esto. Entonces, muchachos, muchas gracias. Tareitas para hoy. A todos, por favor, me escanean. Hasta hoy me escanean la educación a los actores viales y me envían esas hojas por el grupo de temas, porfis. Me envían ese, porque ya estoy comenzando a entregar el informe IQ, y el informe IQ se está haciendo en compañía de Karen. Karen me está apoyando muchísimo, por eso estaba un poquito más pendiente de ustedes, porque ha estado muy difícil. Admito a Karen no las entra. Listo. Entonces, muchachos, la tarea para hoy, mandarme en eso. Síbate, le hace falta, es el único que me hace falta por INVIMA. Mándame el INVIMA, porfis, porque tengo que revisar los INVIMAs. La otra semana hago visitas a los corredores. Comienzo con las visitas a corredores, a SODEMA FUNSA y a la IPS FUNSA. Entonces, muchachos, yo la otra semana les comienzo a pedir todo lo que necesitan en cuestión de inventarios y todo lo que necesitamos para poder ejercer ya este mes sobre el corredor. Limpieza y desinfección, he visto que muchos en la reunión pasada yo les advertí que la limpieza y desinfección, que esto, y han tomado sus fotos, han hecho su limpieza, espero que sigan así. Si OAT me tiene disgustado, tienen una mala limpieza, entonces necesito que hoy me hagan limpieza y desinfección entre Johan y Walter, porque yo vi esa ambulancia y está oliendo a feo. Me le echan cualquier líquido, me hacen un favor, me la limpian y esto, porque de verdad no puede estar pasando. Me limpian esa ambulancia el día de hoy y me mandan registro fotográfico. Pues, no es regaño, es retroalimentación, no lo van a tomar como regaño. Cuando yo regaño, ya el contrato se les acaba. Entonces, no se preocupen, esto es retroalimentación. Dime, Dianita. Jefe, ¿será que yo te puedo pedir un favor? Es que solo nos queda media caja de guantes. No sé si alguno de mis compañeros que reciban esta noche o algo así nos puedas hacer llegar guantes. Mamita, ¿y quién tenemos que pueda venir hasta acá? Jaime recibe esta noche. Pero para que venga hasta acá y los lleve. Dianita, recuérdeme. Sí, no, recuérdeme y yo ya le alisto 2 cajas de guantes a ver cómo se las llevo. Y si no, cualquier cosa, esta noche nos vemos en el peaje. Yo de aquí para allá me llevaría los guantes. Okay. ¿Listo? Listo, jefe, muchas gracias. Listo, sí, mamita, sí. No, sin guantes, como quien va a trabajar. Y ustedes gastan mucho guante. Allá Sergio. Listo. Walter, compromiso, me hace limpieza y desinfección por Fisol. ¿Listo, Waltercillo? Y Johan. Y me dejan esa ambulancia oliendo a rico. Si tienen que echarle 2 pepitas de Corclin, si tienen Corclin, echenle 2 pepitas, que queda 4000 partes por millón.
y hacemos limpieza. Y el sarcófago echen y dejen ventilando y abran esa puerta, pero pilas con los equipos se los roban. ¿Listo? Allá UAT, algo pendiente, ¿no? Con ustedes estamos bien, ¿cierto? Los cables del desfibrilador al fin aparecieron, los EKG aparecieron del monitor, ¿cierto? Porque Walter me mandó unas fotografías. Sí, jefe, ese ya está completo. Ah, listo, papá, entonces tenemos completo. Dianita solo necesita guantes, me manda el INVIMA a Cibate, Johan, y me hace limpieza y desinfección. Edison Rodríguez allá con John Valero, que necesitan, qué novedades hemos tenido. Aquí estamos al día con lo último que se nos demostraba. Sí, Es lo único que ya. les recomendamos un esperito negro. Sí, papá, pero ese sí no se lo puedo hacer llegar hasta allá hoy. Ahí hagan una parada, ahí hagan un aporte, ayúdenme ahí con un enfermo, porque de verdad es más difícil mandarles eso ahí. Listo. ¿Por qué se fue Diana? ¿Los activaron? Listo. Muchachos, Dianita, ¿qué pasó? Ah, Diana está ahí. ¿Quién se fue? 386 comprobando. Listo. Entonces, muchachos, recomendaciones. Estamos, jefe. Listo, colocamos, si es que me sale otra cosa aquí. Entonces, el uso de la sirena, que sea prudente. Si vamos para una emergencia, solo prendemos luces blancas, luces rojas, y ya cuando tengamos pacientes, luces rojas. Por ahí me llamaron la atención, pero pues yo no creo lo que me dijeron de que ustedes estaban activando como las luces de sirena, las luces y eso. Pero yo sí sé que ustedes lo hacen. Siga, Johan. Es que yo tengo una duda. Bueno, es que yo me he puesto aquí a cacharear con las luces blancas y eso. Pues en las otras móviles, en las urban, pues sí ya les sabía apagar la luz blanca. Pero no sé de pronto si un compañero o sepa, digamos, yo sé que por lo menos acá yo enciendo las luces y las luces blancas no las puedo apagar sí solas. O sea, ellas van a estar parpadeando o van a estar fijas. Ah, bueno, déjalas parpadeando cuando vamos por paciente y que queden plenas cuando ya tenemos paciente. Cuando voy pues, Sí. Es que sí, yo obviamente yo tengo entendido que es con paciente las blancas, pero yo desde que yo llegué le he cacharreado mirar si podía desactivarlas, pero no. Entonces papá, de pronto la gente también esté confundiendo eso. Sí, lo que pasa, papá, es que cada carrocería que ensambla esas ambulancias lo hace de manera Son diferente. diferentes. Entonces, de pronto no tienen así como clara la norma, que es la 3729, que es la norma técnica colombiana para la fabricación de ambulancias. Échele vistazo si puede descargarla ahí por internet y le da un poquito sobre las luces, que ahí en el 3729 nos dice. ¿Listo? Que es la norma técnica colombiana. Ok, que de pronto tienen esa equivocación ahí, de pronto es porque pues ya nosotros no. Listo. Listo, muchas gracias. Listo, papá. John Valero, levante la mano, o Edison Rodríguez allá. Bueno, pues aprovechando, le queremos preguntar, es que nosotros no estuvimos en esa reunión, si tenemos como unas dudas, pues. Sí, papá, cuénteme. ¿Usted va a tener ahorita un apoyo con este muchacho que aparece ahí, el Capi Stan? ¿Con quién, papá? Sí, yo no me le sé el nombre, allá aparece en WhatsApp. Últimamente bueno, como que pide reporte. Bueno, Esteban está empezando. Esteban. Sí, yo lo presenté a él en la reunión pasada y les dije a sus compañeros que Esteban Bernal va a trabajar mucho con Juan con respecto a los vehículos. Sí, al respecto a los vehículos, porque toca llevar unas estadísticas, toca llevar unos indicadores, toca llevar unas proyecciones. Entonces, por ejemplo, si la llanta le faltan tantas líneas, hicieron la medición, ellos tienen que comenzar a proyectar para yo ir comprando llantas y que no me digan al otro día que es que la llanta no hay llantas. Y no, eso hay que preverlo y me toca decir, bueno, esta llanta de la Móvil 386 tiene una duración de tanto y le queda tanto de vida. Entonces yo ya comienzo a mandar una orden para comprar las llantas. ¿Listo? Entonces ellos también tienen que ir a hacer una revisión de la herramienta, tienen que hacer una revisión de las listas de chequeo,
de todas esas cositas. ¿Listo? Él no va a hacer lo que yo estoy haciendo, de manejar el personal y todo. Pues ustedes muy amablemente contesten en lo que pregunten en el WhatsApp, porque muy seguramente la jefe le estará preguntando algo y él no sabe, él está nuevo. Y pues la curva de aprendizaje para todos es diferente, ¿no? Entonces, y siempre, mientras que le cogen el tiro a esto, no es fácil. La parte administrativa es un poco tediosa. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta de que pues el chico está nuevo y va a preguntarles muchas cosas y les va a llamar y les va a preguntar, pero por eso. Pero el cargo de supervisión lo sigo teniendo yo. Él se va a dedicar más a los cargos con el tema Cocón Andrade. ¿Listo? La supervisión, gracias a Dios, pues sigue. Es como un apoyo seguimos de con nosotros. tónica, ¿sí? Sí, más en un apoyo con los vehículos, más no un apoyo con lo que yo hago. Ya las órdenes y las cosas las doy yo. Ya si es una orden de que tienen que prender el carro y andarlo, y ya yo con ellos me unifico para que tengan ustedes un solo criterio y no se me vayan a confundir, porque puede pasar que se me confundan. Allá Diana está en una recocha. Cuénteme el chiste, porque es que no ha parado de reírse Dianita. Cuéntenos el chiste a todos, porque es solo risas. Pero me gusta que sean alegres, ¿listo? A pesar de todas las dificultades y todo lo que ustedes viven allá, el frío, el calor. Entonces me gusta que sean alegres y que todo sea bajo la responsabilidad. Eso me gusta. Ustedes saben de que yo soy una persona muy tratable y todo. Hay cosas que no tolero. Allá Pacho y Ubaté, para que lo tengan en cuenta. Ya Terry no trabaja con nosotros por diferentes circunstancias que pasaron. Pues tenía fe la señora de que como era señora iba a ser seria, iba a tener diferentes, como un sistema de responsabilidad muy elevado, pero no, mentiras. Y me confundí y me descaché con esa contratación, muchachos. Entonces tengan en cuenta de que así como yo soy buena gente, también soy muy estricto y hay cosas que yo no tolero. No tolero los chismes, no tolero el maltrato a las personas, la mala educación a las otras personas. Y Ubate ya lo sabe, porque ya usted sabe que ya hay mucha gente que les ha faltado el respeto a ustedes y yo no los he vuelto a contratar. El respeto hacia las niñas también, mucho respeto hacia las niñas. No me ha pasado, pero sí mucho respeto. Entonces ahí ya les queda clarito de que yo soy una buena persona. Muchachos, otro aviso parroquial. La hoja de horas, muchachos. Esas hojas de horas, por favor, en el formato autorizado. Yo ahorita les envío nuevamente plantilla de hoja de horas. Solo ese formato, porque es que para imprimir las hojas que ustedes me mandan es muy difícil. Y Excel no se deja cuadrar también para la impresión. Entonces, el formato que ya les había enviado al de temas, que es la plantilla, la hoja de horas, y ahorita les envío lo que es Furries y Futrans. ¿Listo? Nos quedamos sin extranumerario de Ubate y Zipaquirá, pero muchachos, creo que nos vayamos a conseguir a alguien que nos cubra los dos corredores. Es bastante complicado. Recursos Humanos ha hecho una labor titánica y diferente, pero ha sido muy difícil. Y ahorita Sergio se me va a ir. Sergio Rodríguez se me va para terminación en junio. Entonces me toca también ahorita pasar una requisición para ustedes, Sergio. Si conocen a alguien que sea bueno, juicioso, que sea por San Antonio de Tequendama y que sea auxiliar conductor preferiblemente, porque a veces se me incapacita la gente y pues yo no tengo cómo cubrirlos. A veces me toca volar. Lo que ha pasado en Cibate últimamente. Walter me ha ayudado mucho, porque pues tengo una niña que se me incapacitó y entonces pues me ha tocado hablar a los chinitos ahí también. Yo sé que se les paga extras y todo, pero pues tampoco es calidad de vida usted irse estas 24 horas allá, no es lo que corresponde. A mí no me gusta denigrar a la gente y a la institución no me gusta denigrar a la gente, pero a veces es que por fuerza mayor ustedes me colaboran y por eso pues se ven remunerados con la historia clínica. Allá Cindy le contaron un chiste al oído y no nos cuenta el chiste, allá Huasca. Entonces, muchachos, bien juiciosos, la tarea está muy buena, muy bonitos, mucho respeto entre ustedes,
creo que hemos hecho una buena labor. La gente pues que no se adapta a la institución y a nuestra forma de trabajar pues ya no está con nosotros, porque pues yo me quedo siempre con los mejores, y no los mejores porque sepan mucho trauma, porque sepan muchos medicamentos, no, los mejores en calidad de personas. ¿Listo? El trato con sus compañeros. ¿Listo? El respeto. Otra cosa, cuando tengan problemas con nuestros compañeros, no se pongan a filtrarlos con sus otros compañeros. Me lo filtran a mí y nos citamos aquí y limamos las asperezas. Pero por favor no se vayan a poner a pelear entre ustedes. ¿Listo? Yo sé que hay muchas diferencias entre todos nosotros, somos seres humanos, es normal, pero pues lo que sí les pido, muchachitos, es que todo lo filtren bajo esto. No quiero que tengan problemas entre ustedes. Entonces, mis niños, muchas gracias. Dios los bendiga, que tengan un fin de semana bien agradable, los que puedan estar con sus familias, aprovechen esas familias. El lunes estuve embolatado, se me murió una tía, entonces me tocó salir de aquí al Hospital Santa Clara, porque estaba en la UCI la pobre señora y pues se me murió. Entonces el lunes como que los abandoné un poquito, pero fue por fuerza mayor. ¿Listo, muchachos? Pero yo siempre les contesto el teléfono, si Bate me llamó, les contesté, les remedié. Yo siempre estoy atento a ustedes, porque pase lo que pase, yo siempre estoy pendiente de ustedes. Entonces, Karencita, te queda la labor titánica de que te quedaron las tareitas para este fin de semana, o iniciamos el lunes. O sea, lo que alcances a hacer ahorita de lunes, descansa el fin de semana y ya el lunes nos ponemos nuevas tareas y nuevas cositas para esto. Listo, jefe, sí, señor. Allá, Cindy, Huasca, ¿han visto osos o no han visto osos estos últimos meses? Nada, jefe, aquí solo está que llueve y llueve, pero nada de osos. Nada de osos. Es que allá el señor, ¿cómo es que se llama? Don Jairo era el que le daba manzanas a los osos y bajaban a golpearle en la ambulancia. Entonces allá está en tierra de osos. Listo. Johan, Walter, muchas gracias. Fabio, Faul, muchas gracias. John Valero, Edison, muchas gracias por todo. Dianita, Sergio. Sergio, no me vuelva a mandar allá el doble. Tratan de confundirlo a uno. Se dan garra de verdad. Listo. Entonces, muchachos, muchas gracias. Dios los bendiga. Y nos vemos esta tarde. Me voy para otra reunión, muchachitos. Chao. Que estén bien. Chao, jefe, gracias. Dios los bendiga. Gracias. Oiga, jefe, buen día. Bueno, papá. Buen día, jefe. Hasta luego. Gracias, jefe, Listo, buen papá. día. Gracias.